Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De tu palabra, el que nos sea dada, Señor, esta comprensión de las Escrituras, para que, Señor, pudiendo compartir de una manera clara, sencilla, el mensaje de las Escrituras, en ellos seamos todos enriquecidos y edificados en el poder de Dios. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, hoy quiero comenzar una serie de enseñanzas que tiene que ver con la verdadera humillación. No sé si el tiempo que tenemos de esta reunión nos dará como para poder compartir, pero por lo menos poder ir introduciendo el tema y así estar desarrollándolo. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, como fuimos plantados en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esto habla la vida de resurrección como una vida de poder, como una vida nueva, lo que conocemos comúnmente como la vida y vida en abundancia. Pero si nosotros no conocemos lo que es el haber sido crucificado juntamente con Cristo para que el hombre de pecado fuera muerto, entonces tampoco vamos a poder estar participando del poder de la resurrección. Así entonces, hermano querido, para que podamos hablar de la verdadera humillación, es necesario que podamos reflexionar y llegar a comprender quién es el que fue crucificado juntamente con Cristo. Días pasados compartíamos el texto del Salmo 22, en el cual menciona el Señor Jesucristo diciendo, ni siquiera soy hombre, soy gusano. Amén. Allí podemos leer la palabra de Dios, de manera que en el Salmo 22 podemos estar leyendo en las Escrituras la palabra del Señor y encontrar que el salmista, hablando en forma profética en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos dice lo siguiente. Salmo 22, verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado y haciendo mención de estas palabras que describían su ser y cómo Él era visto por el Padre, estaba refiriéndose al lugar que Él había tomado, el cual era nuestro lugar. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romano, que si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que sucede es que muchas personas tienen un más alto concepto de sí mismo que el que deben de tener.
Entonces, cuando nosotros nos vemos asociados con el Señor Jesucristo y al mismo Señor Jesucristo, describiéndose a sí mismo, diciendo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, esta es en sí la identidad que tiene todo hombre, que tiene toda mujer, que tiene la naturaleza del hombre. Y el apóstol Pablo, haciendo referencia a ello, también a la descripción del hombre, le podemos ver que él habla en el capítulo 3 de la misma carta a los Romanos, como está escrito en el verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la descripción. Por eso, fíjese, cuando el Señor estaba mencionando su ser, ¿qué decía? Soy gusano y no hombre. Y en Romanos capítulo 3, verso 13, el apóstol Pablo dice, sepulcro abierto. Si nosotros abrimos un sepulcro, ¿con qué es con lo que nos encontramos? Lo primero con lo que nos encontramos es con gusanos. Y fíjese que el apóstol Pablo, cuando hace esta descripción acerca del hombre y de su naturaleza, no es que él hace referencia a ello buscando en lo cotidiano o buscando en relación a los hombres de su época, mirando a sus contemporáneos, sino que todo lo que él habla lo saca de las mismas escrituras. Amén. Por ejemplo, en el texto en el cual dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, él se estaba refiriendo a dos salmos. Al Salmo capítulo 14, en el verso 1 y en el verso 3, que dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces no es que él estaba mirando a sus contemporáneos para sacar para hacer una descripción de cómo es el hombre. Ni siquiera estaba mirando su ser, sino que él estaba tomando de las escrituras lo que la escritura describe a cuál es la condición y cuál es la naturaleza del hombre. Amén. Por ejemplo, en el capítulo 13, en el verso 13, que dice, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan, él estaba haciendo referencia al Salmo 5, verso 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad y sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Está comprendiendo? No es que él miraba a su prójimo y decía, bueno, por causa de cómo yo le veo, a cómo se comporta el hombre hoy día, es que yo puedo decir que no hay uno siquiera bueno, no hay quien busque a Dios ni siquiera uno, sino que él tomaba la referencia de los mismos textos bíblicos que describían la naturaleza del hombre y lo compactaba, esos textos bíblicos, en este capítulo 3. ¿Para qué? Para describir al hombre. Por ejemplo, otro texto, el versículo 14 del capítulo 3, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y ese texto es referencia del Salmo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraudes. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Entonces, él se iba armando
un concepto y un entendimiento, se iba armando de una comprensión en cuanto a la naturaleza del hombre, en cuanto a la esencia misma del hombre, y la encuentra toda ella en las mismas escrituras. Por ejemplo, otro texto, quebranto y desventura hay en sus caminos, y el versículo 16 y el 17 dice, y no conocieron camino de paz, se refiere al profeta Isaías, en el capítulo 59, en el verso 7, en donde dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. El verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí estaba refiriéndose a otro salmo, el Salmo 36, verso 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos participar del poder de la resurrección, para que podamos unirnos con el Señor en esa vida nueva, primeramente tenemos que entender cuál era la vieja naturaleza. Tenemos que llegar a comprender lo que murió en la cruz del Calvario, para no tener más alto concepto de nosotros mismos y no poner nuestra confianza en nosotros, sino poner la confianza en Dios y descansar en su obra, que lo que por nosotros no hemos podido lograr ni podremos lograr, se hará posible por medio de la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, no vamos con la actitud correcta delante del Señor, y al no ir con la actitud correcta delante del Señor, no nos podemos unir con el Señor. No podemos ser uno con el Señor, con su palabra, con su voluntad. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, los dos hombres que el Señor Jesús describió que habían subido al templo para orar. Uno era un publicano, un recaudador de impuestos, un hombre mal visto, mal conceptuado, y el otro era un fariseo, era un hombre respetado por su posición y por causa de que tenía un celo por la obra de Dios. El fariseo decía, gracias porque no soy como este publicano, porque ayuno 3 veces en la semana, todos los días hago oración, doy ofrenda de todo, y comenzaba a describirse a sí mismo como un hombre perfecto. Y sin embargo el publicano no tenía ni siquiera la valentía de levantar su cabeza porque no se consideraba digno de levantar su cabeza al cielo, sino que con su cabeza agacha comenzaba a golpear su pecho y a decir, Dios mío, séme propicio porque soy pecador. Cuando Jesús describe a estos dos hombres en esa oración que hicieron en el mismo lugar, en el templo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién cree de ellos dos que volvió siendo justificado? Y los discípulos no supieron responderle. Y Jesús dijo, el que no se animó ni siquiera a levantar su cabeza y el que continuamente golpeaba su pecho diciendo, séme propicio porque soy pecador. ¿Por qué? Porque el que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado. Entonces, cuando nosotros no tenemos un conocimiento exacto de nuestro ser, cuando no tenemos un pensamiento exacto de nuestro ser, no nos permite eso unirnos con el Señor y con su voluntad. Asimismo, por ejemplo, otro caso muy notorio es cuando el apóstol Pedro, el Señor describiendo la situación que se iba a dar a futuro, diciendo,
Por cierto, todos me abandonarán, cada uno seguirá por su camino. El apóstol Pedro le dijo, aunque todos te dejen, yo iré contigo hasta la muerte. Y Jesús, refiriéndose a su condición, le dijo, de cierto hoy, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro tenía un sincero sentir o un sincero deseo de acompañarlo al Señor, pero no conociendo su ser, no conociendo su persona, él se creía capaz por sí mismo de poder acompañar a Jesús hasta la muerte. Pero en ese patio del dolor es cuando él descubre su propio ser. ¿Por qué? Porque antes que cante el gallo, le negó 3 veces al Señor y en la última vez aún con juramento, diciendo no conocerle. Cuando él vio los ojos del Señor que le miraban en ese lugar, entonces lloró amargamente. ¿Por qué? Porque descubrió su propio ser, descubrió que aunque él tenía el deseo de seguirlo al Señor y de serle fiel al Señor, que su verdadera esencia, su naturaleza, lo traicionaba. Es lo que compartíamos días pasados cuando compartíamos la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 7, verso 5, en donde el apóstol Pablo dice, yo con mi mente le sirvo a la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros, la del pecado, que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Entonces, si yo no conozco mi verdadero ser, voy a creer que soy digno de ser bendecido, de ser favorecido por el Señor, que me merezco su bien, que me merezco su favor. Y en realidad ninguno de nosotros somos dignos de ser favorecidos ni de merecer su gracia. Éramos gusanos, como el Señor lo describía allí en la cruz. No soy siquiera hombre, soy gusano. Y como Pablo lo describe al hombre, tomando de las mismas escrituras, diciendo sepulcro abierto. Si nosotros sabemos un sepulcro, ¿con qué es lo primero que nos encontramos? Dijimos con gusano. Bueno, esa es la naturaleza del hombre. Entonces, es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que no pongamos nuestra confianza en nosotros, ni nos creamos ser dignos o merecedores de recibir la gracia, y entendamos que todo lo que hemos recibido, no lo recibimos por quienes somos, sino por el gran amor con que Dios nos amó y no nos negó ni siquiera la vida de su propio Hijo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer nuestro propio ser y cómo es que hemos recibido el favor de Dios y recibimos la gracia del Señor, ahí es cuando podemos hacernos uno con el Señor. De lo contrario, si creemos que somos dignos o que merecemos o que Dios tiene que favorecernos, entonces por esa actitud de altivez, por esa actitud de soberbia, no podemos unirnos con el Señor, sino todo lo contrario. El Señor nos resiste. ¿Por qué? Porque resiste al soberbio. Al único que le da gracia es al humilde. Y no puedo tener verdadera humillación, no puedo humillarme verdaderamente delante del Señor si es que no conozco mi ser, si es que no conozco mi naturaleza. Entonces tenemos que tener un pensamiento claro en cuanto a cuál es nuestro ser, cuál es nuestra naturaleza, para poder llegarnos a unirnos con el Señor. Por eso dice la Escritura que el justo vive por lo que cree, no por lo que es, ni por lo que hace, sino por lo que cree. Amén. ¿Por qué? Porque en cuanto a lo que hacemos, no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para alcanzar esta salvación tan grande. Amén. Y no hay nada que nosotros seamos por lo cual tengamos que recibir esta salvación tan grande. Sin embargo, el amor de Dios se mostró y se manifestó para con nosotros, en que aún siendo pecadores, a su tiempo Dios envió a su Hijo en la condición de un hombre a morir por nosotros y a sustituir nuestro lugar en aquella cruz para sufrir en sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados. ¿Por qué hablamos esto? Para que podamos conocer que Dios siempre nos ama, que Dios siempre nos ha amado
y que siempre ha querido perdonarnos. Y si no nos negó siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas y aún el Espíritu Santo si se lo pedimos? Hoy hemos comenzado, hermanos, con esta serie de enseñanzas acerca de la verdadera humillación, y todo comienza cuando uno conoce verdaderamente su ser, su naturaleza. Y es la Escritura la que describe la verdadera naturaleza del hombre. Mañana vamos a estar continuando y vamos a seguir hablando en profundidad acerca de este tema. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, y en oración damos gracias a Dios por ella. Padre, queremos darte gracias en oración por esta meditación que hemos tenido en cuanto a la verdadera humillación, y que no podemos humillarnos verdaderamente cuando no tenemos un pensamiento correcto en cuanto a nuestra naturaleza, en cuanto a nuestro verdadero ser. Y es tu palabra la que describe nuestra naturaleza, nuestro verdadero ser, y nos da una comprensión clara de quiénes somos, y que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia y no por obra, para que ninguno de nosotros podamos gloriarnos. Por lo que te agradecemos el que no nos negaras siquiera la vida de tu Hijo, sino que le entregaras por nosotros a morir en esa cruz, para que por la fe hoy en ese sacrificio pudiéramos recibir la salvación y el perdón de nuestros pecados. Por lo que te damos gracias. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,